tocadas por el Señor. Tengo seguridad que historias fueron cambiadas, amén. Tal vez hermanos que ya andaban con nosotros, ayer realmente sintieron algo diferente, amén. Y a partir de eso el Señor va a hacer cosas sobrenaturales, amén. En el nombre de Jesús creemos sobre eso. Y la palabra de hoy, como ven ahí en la pantalla, se llama la victoria sobre el pecado, amén. La victoria sobre el pecado. Y es una palabra interesante porque el pecado prácticamente, después que Adán pecó, el pecado hizo prácticamente parte de toda la historia de la humanidad. Hace parte de la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando llegó a Jesús, vivía una vida de pecado. Vivía una vida fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, nos entregamos a Él, nuestra vida es cambiada, es transformada. ¿El pecado deja de existir? No, continúa existiendo. Continúa siendo muchas veces parte de su carne. Entonces el pecado continúa existiendo. Por eso que hay algo tan fundamental que es nosotros saber cómo vencer el pecado. Amén. ¿Cómo vencer? Entonces en esta mañana yo quería compartir con los hermanos la victoria sobre el pecado. El pecado debe ser el problema más gigantesco que hay a nivel del mundo, a nivel de toda la humanidad. Nosotros hablamos el otro día con los hermanos en el curso de madurez. ¿Quién es que tiene problema con pecado y acusación? Los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona del mundo, el hombre, la mujer que vive en el mundo, peca y para él es algo natural, es algo normal. Hoy el adulterio, engañar a la esposa, al esposo, todas esas cosas son en el mundo cosas normales. Nadie se siente acusado en el mundo porque engañó. ¿De qué tiene el miedo? Que el otro descubra. ¿Sí o no? ¿Tiene el miedo que la otra persona descubra? ¿Se sienten acusados? No. ¿Por qué? Porque el pecado es natural para la persona del mundo. ¿Para el cristiano es natural? No. El cristiano se siente mal y debería sentirse mal. Si usted no se siente mal, tiene que nacer de nuevo. Porque quien nació de nuevo con el pecado se siente mal. Entonces nosotros vamos a ver que el pecado es algo que desde que Adán pecó y Eva pecaron, desde los dos hasta hoy, hace parte de la humanidad. Hace parte. Amén. Entonces, es interesante que quien vive una vida de pecado va a una vida de destrucción. Va a una vida de destrucción. Si esa persona no sale de eso, va a una vida completamente de destrucción. Entonces vamos a estar hablando sobre eso en esta mañana. Amén. Esté atento, no pierda el foco, quédese concentrado. Y dice la Biblia, Romanos 5:17. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Pablo le decía a los romanos que por causa de una persona entró el pecado al mundo y contaminó la humanidad. Amén. Solo que aquel que acepta a Jesús, dice la Biblia, que él recibe el don de la gracia, de la justicia. Amén. Recibe algo que viene de parte del Señor y eso nos hace realmente limpios, nos saca, nos purifica, nos santifica y nos libra del pecado. ¿Eso significa que nosotros no podemos pecar? No. Hay muchos cristianos que cometen pecados o usted comete pecados. ¿Por qué? Porque a veces las personas solo piensan que pecado es algo cuando una persona comete un adulterio, algo sexual o roba. No, pecado es cuando usted le habla mal a una persona, se enoja con alguien, se siente airado con otra persona, usted ya está pecando. Eso ya es pecar. Entonces realmente vemos que pecar es algo muy tenue, una línea muy tenue. Muchas veces nosotros nos damos cuenta y en nuestro día a día pecamos muchas veces. Pero la Biblia no es interesante que dice la palabra que con mayor razón los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Amén. Reinarán en vida aquí, amén. Cierre sus ojos, vamos a estar orando. Abra su corazón, amén. Abra su corazón. Permita que el Espíritu Santo le hable en esta mañana. Que Él traiga algo nuevo en su interior. Que venga revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando la revelación viene, su vida es transformada. Su vida es cambiada. Amén. Espíritu Santo, entregamos, Señor, el mensaje delante de ti. Señor, yo me coloco delante de ti para que tú puedas hablar, Señor, en esta mañana. Que tú realmente traigas revelación de tu palabra. Señor, que cada uno sea edificado, transformado. Señor, sabemos que la palabra tiene ese poder. Tu palabra tiene el poder de cambiar, Señor, nuestra historia, cambiar nuestras vidas.
Señor, si algún hermano está viviendo tal vez una vida fuera de tus propósitos, Señor, tal vez en pecado, que en esta mañana él tenga revelación, Señor, de la verdad del Evangelio, la verdad que liberta, que transforma y que cambia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe aquella persona del mundo que es pecadora de por sí? Él no es pecador por sus prácticas, es pecador por naturaleza. Amén. Es la naturaleza. El pastor Aloysio siempre pone un ejemplo, ¿no? De que un árbol de manzanas, él dice mango, ¿no? Mango. Él pone el ejemplo que, ahora yo le cambio, ¿no? Si un árbol de manzanas, él no va a dar naranjas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de él es para dar ¿qué? Manzanas. Amén. Y eso parece algo simple mirando de esa manera, pero aquel que es pecador por naturaleza, él va a dar buenas obras. No, va a ser alguien que va a dar pecados. Amén. Y nosotros por naturaleza nacimos con nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando usted nace pecador. Amén. Todos nacemos pecadores. Entonces no hay manera como nosotros no cometer pecados. No hay otra forma. Amén. Va siguiendo por ahí lo que yo le estoy hablando. Amén. Entonces cuando nosotros venimos a Jesús, venimos a Cristo, nosotros nos arrepentimos y nuestra naturaleza, ¿qué pasa? Hay una metamorfosis, hay una metanoia, cambiamos. Amén. Nuestra naturaleza es transformada, es como que usted muere y nace de nuevo. Amén. ¿Siguen hasta ahí? Solo que, ¿qué pasa? Cuando el cristiano peca, él no puede tener una vida de pecado porque ya la naturaleza de él no es esa. Amén. Cuando él peca es porque a veces comete, porque la carne aún en nuestro cuerpo sigue siendo de la naturaleza pecaminosa, naturaleza caída. Solo que nuestro espíritu, nuestra alma que está siendo transformada, nuestro espíritu fue regenerado. Amén. Entonces nuestra vida es transformada a partir de ahí. Solo que la Biblia nos muestra algo sumamente interesante. Cuando Cristo vino a la tierra, Él pagó un alto precio por nosotros. Amén. La creación fue en 6 días. Y dice la Biblia que en el 7º Dios descansó. 6 días Dios trabajó. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, haya luz, hubo luz. Sepárese la tierra y las aguas, se separaron. Dios dio órdenes y todo sucedió. Ahora con el pecado sucedió algo interesante. Dios no pudo decir, sean todos perdonados. Y todos fueron perdonados. Dios tuvo que hacer algo diferente y ahí es que viene la obra de la redención. ¿Qué sucedió? Cristo vino a la tierra, pagó por nuestros pecados, nos compró de vuelta. Amén. Y esa fue la provisión para el pecado. ¿Cuál fue? La cruz. Amén. En la cruz Dios entregó su Hijo. Amén. Los hermanos van hasta ahí siguiéndome. Dice la palabra en Hebreos 1:3, nueva versión internacional. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Amén. ¿Sabe cuál es el principal problema del ser humano hoy? Y muchas veces los hermanos pasan por eso. Nosotros a veces como cristianos vivimos en esa crisis. ¿Cuál es el principal problema? Es entender que todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, ya fueron perdonados. Amén. Eso estábamos hablando el otro día en el curso de madurez. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Amén. Lo que usted cometió en el pasado, lo que usted puede haber cometido hoy o lo que pueda cometer mañana. Jesús ya murió por todo eso. ¿Cuál es el principal problema? Es que las personas no entienden, no tienen revelación de que los pecados fueron perdonados. ¿Sabe? Déjeme decirle algo y tal vez eso es algo que a veces nos choca. Las personas no van a ir al infierno un día por causa de los pecados. No van a ir por causa de sus pecados. ¿Por qué? Jesús murió por ellos. Jesús ya los perdonó, Jesús ya limpió, ya murió para purificar todos los pecados. ¿Sabe por qué van a ir? Por rechazar el perdón. Entonces cuando usted piensa así, cuando yo no entiendo la realidad del Evangelio, la verdad de que fui perdonado, los pecados prácticamente no es que ya soy pecador, no entendió el perdón. Y eso muchas veces no es entender la obra de la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Tal vez te diga, pero qué herejía tan grande, eso es algo que no es bíblico. Jesús murió por todos los pecados. ¿Usted piensa que murió solo por nuestros pecados que estamos aquí? Murió por toda la humanidad. Un día usted no estaba aquí.
Un día usted estaba en el mundo, perdido en los pecados, y Jesús ya había muerto por usted. Entonces el Señor ya murió por los pecados de toda la humanidad. Solo que ¿cuál es el problema? Es el rechazar los pecados, rechazar el perdón. Amén. Dice la Biblia en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? El capítulo anterior, Pablo le estaba diciendo a los romanos, donde abundó el pecado, superabundó, sobreabundó la gracia. Él le estaba diciendo así, bueno, donde había pecado, más gracia. Solo que ahí Pablo en el capítulo siguiente le dice a los romanos, bueno, pero, porque tal vez los hermanos pensaron así, bueno, si pecamos más, vamos a tener más gracia. Si pecamos más, el Señor derrama más gracia, más favor sobre nosotros. Y Pablo le decía así, ¿será que es necesario vivir una vida de pecado para que la gracia abunde? ¿Será que es necesario? Claro que no. ¿Por qué? Y él les dice así, porque los que hemos muerto al pecado, ¿quién murió para el pecado aquí? Levante su mano, ¿quién murió para el pecado? Hay personas que no murieron para el pecado aquí. Vamos a tener que aceptar a Jesús al final del culto. Dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay cómo, nuestra naturaleza cambió. Amén, su naturaleza fue completamente transformada. Si usted está viviendo en pecado hoy, pida revelación al Señor. O hay dos cosas, usted no nació de nuevo, o hay un problema, porque no hay cómo vivir en pecado para aquel que murió para el pecado. Es imposible. Amén, no hay manera. Solo que la cruz, ella nos proveyó ese favor, esa gracia, esa purificación, nos libró, nos sacó, amén. Entonces cuando nosotros decimos, no, ¿será que yo tengo algo todavía? ¿Será que en mí hay cosas? Hermano, el Señor murió por usted, amén. Jesús se entregó por usted, para que usted esté limpio, tranquilo, amén. Libre de toda acusación, libre de todo peso, amén. Entonces ya no somos pecadores. Antiguamente decíamos esa pregunta, ¿verdad? Los hermanos después ya fueron agarrándole la mano y ya no levantaban más. Antes decía, ¿quién es pecador aquí? Los hermanos decían, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido antiguamente que todos éramos pecadores. Solo que cuando usted acepta a Jesús, ¿qué pasa con su naturaleza? Cambia. Amén. Somos hijos de Dios, somos hijos amados del Señor. Amén. Entonces ya no somos pecadores. Significa que no vamos a pecar. Vamos a pecar. Usted va a fallar. Se va a equivocar, pero eso no significa que ahora nosotros somos pecadores. Nuestra naturaleza cambió, amén. Nuestra naturaleza fue completamente transformada. ¿Sabe lo que es terrible el pecado? Es que el pecado destruye matrimonio, destruye familias, destruye relacionamientos, destruye ministerios. El pecado destruye muchas cosas. Dios, por causa de eso, deja de amar personas que pecaron. No. Dios no nos deja de amar, pero eso trae consecuencias. Amén. El pecado trae consecuencias. Entonces, si nosotros pecamos, sepa que el Señor no lo va a dejar de amar, pero eso va a traer consecuencias. Hay personas que han perdido ministerios por causa del pecado. Hay personas que pierden familias por causa del pecado. Entonces, que nosotros podamos realmente pedirle al Señor que Él nos guarde de todo eso. Amén. Que nos libre de todo eso. ¿Por qué? Pastor Luis el otro día hacía una referencia, ¿no? Porque aquel que peca, cristiano que peca, él se siente mal. Y él decía que él es como una alergia, que siente como una alergia cuando el cristiano peca. Solo que él hacía una alusión a algo tan interesante, que él decía muchas veces una alergia puede llevar a la muerte si nosotros insistimos en algo. Hay personas que tienen alergia a ciertas comidas, y él ponía el ejemplo de la nieta de él con el pescado. Hay personas que tienen alergia, pescado, chocolates, diferentes cosas. ¿Sabe? Si esa persona insiste en comer aquello que le da alergia, puede venir a morir. Puede morir por causa de comer algo que sabe que le hace mal. Y eso se llama anafilaxia. La anafilaxia es cuando uno prácticamente pierde y no puede respirar más. Llega a tal punto la inflamación que la persona no respira más y muere por causa de falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque estaba comiendo algo que sabía que le hacía mal y le daba alergia. Entonces cuando la Biblia, cuando el pastor decía,
una alergia puede ser mortal. Usted dice, un pecado simple, pero un pecado simple puede llevarlo a la muerte si usted insiste. Entonces muchas veces tenemos que entender que no debemos vivir una vida fuera de lo que el Señor quiere. Si usted está con dificultad, pídale al Señor que Él transforme su historia. Amén. Que cambie su historia por completo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted peca debería sentirse mal. Amén. Preste atención, no haga otra cosa en este momento. Amén. No esté haciendo otra cosa mientras estamos compartiendo la palabra. Amén. Uno gasta tiempo preparando la palabra para que, hermanos, estén distraídos en otra cosa. Amén. Entonces, cuando uno realmente peca, cuando uno realmente sale de los propósitos del Señor, eso es terrible. ¿Por qué? Porque uno comienza a vivir una vida fuera de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces no pierda el tiempo con pecado, sabiendo que el pecado está desgastando y lo puede llevar a la muerte. Muerte espiritual, hasta muerte física. Entonces realmente pídale al Señor revelación. ¿Para qué? Para lo que usted realmente tiene que hacer en este tiempo. Señor, yo me quiero arrepentir, yo no quiero vivir más de esta manera. Señor, yo reconozco que soy débil, reconozco que no tengo fuerzas para abandonar eso. ¿Sabe? Reconozca delante del Señor, abra su corazón delante de Él. ¿Por qué? Porque es la única manera de nosotros poder salir de esa situación. Amén. Salir de ese pecado, dejar de vivir en esas circunstancias. Dice la Biblia en Romanos 6:11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes, ¿quién no permitan? Nosotros. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Sabe? Quien vive en pecado no tiene un vivir digno, no tiene un vivir de paz, de alegría. ¿Por qué? El mundo, ellos viven tranquilos. Nosotros hablamos el otro día en el curso con los hermanos. Muchas veces los hermanos viven en conflictos internos todos los días. La persona que vive en el mundo dice, ¿y aquel cómo vive tan tranquilo, vive feliz, vive alegre? Porque él no tiene conciencia de pecado. Para él la vida va viviendo. Él vive, no le importa nada. Y ahí los hermanos viven siempre conscientes de esto, conscientes de lo otro, y que me falta aquello, y que me falta la otra cosa, y que no tengo no sé qué. Y vivimos siempre preocupados, en dificultades, conscientes de tantas cosas. El Señor no nos llamó para nosotros vivir así. Amén. ¿Por qué? Porque realmente el Señor nos llamó para vivir una vida de paz, alegría, gozo, justicia, sabiendo que Él nos perdonó, que Él nos ama. Amén. Sabiendo que Él ya nos perdonó, que Él ya perdonó nuestros pecados. Solo que déjeme mostrarle algo. Cómo funciona el gatillo que trae tentación en nuestras vidas. Cómo funciona. Y con este ejemplo los hermanos yo sé que se van a sentir bien identificados porque a todos les gusta el asado aquí, supongo, ¿verdad? ¿Sí o no? A Daniela le encanta. Cuando usted quiera comprar asado, pídale a Daniela. Ricardo tiene esa experiencia y dice que ella sabe comprar muy bien. ¿No, Ricardo? 1 Timoteo 6:10 dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, dice la palabra. Nosotros siempre enseñamos y explicamos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? ¿El dinero es malo? ¿El dinero es malo? No, ¿verdad? O ustedes todos andan sin dinero ahí porque el dinero es malo. Nadie anda con dinero en el bolsillo. El dinero no es malo. Por el contrario, el dinero es bueno. Solo que ¿cuál es el problema del dinero? Es cuando nosotros pensamos que el dinero puede traer todas las cosas buenas a nuestra vida. ¿Cuál es el problema de las personas hoy? Que ellos buscan el dinero, corren atrás de dinero para tener felicidad, para tener alegría. Justamente ayer estábamos hablando con dos personas y ellos nos contaban acerca de fulana de tal que modernizó la casa, cambió todo en la casa, ¿no? Justamente hablamos de eso ayer. Mandó cambiar todos los muebles, heladera, todo cambió. ¿Por qué? Porque quería tener un poco de alegría. Porque quería sentirse un poco en paz, que tenía algo nuevo. Algo trae paz. No trae paz. No trae alegría. Nada de eso trae cosas buenas. Amén. Ahora, si usted tiene a Jesús, tiene la alegría del Señor, y usted puede tener todas esas cosas en su casa, usted se va a sentir feliz. Amén. Pero porque tiene a Jesús.
Si usted no tiene la mejor heladera y tiene una heladera simple, se va a sentir feliz. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús. Amén. Solo el Señor puede darnos alegría. Solo que ¿cuál es el problema? Las personas buscan en cosas para sentirse felices. Y la verdad que cuando usted coloca la fe en el dinero, usted va a experimentar que nada de eso es bueno. Cuando usted coloca su fe en el dinero, usted va a ver que eso no va a traer alegría y no va a traer felicidad. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el pecado aquí? Es tener la fe en el dinero. Colocar nuestra fe en el dinero, en las riquezas, en los recursos. Y eso no va a traer alegría. Amén. ¿Sabe? Y yo le voy a colocar una ilustración. ¿Cuántos conocen la falda parrillera aquí? ¿Conocen o no? Vamos a suponer, nada contra la falda parrillera, ¿está? Ya voy a excusarme antes que usted diga, Pablo está ofendiendo. Nada contra. Pero vamos a suponer que la falda parrillera es pecado. Amén. La falda parrillera es pecado. Comer falda parrillera es pecado. Hay un día usted está hambriento, está con unas ganas de comer algo y viene y le ofrecen falda parrillera. Y usted dice, ay, tengo un hambre. Usted puede tropezar con la falda parrillera, ¿verdad? Puede caer en pecado por causa de la falda parrillera. Amén. Todos van por ahí. Ahora sí, un día nosotros vamos a Santana y vamos a la italiana, ¿verdad, Cristian? Vamos ya a la italiana, donde usted come picaña, bueno, cortes de todo tipo. ¿Quién fue a la italiana algún día aquí? Ah, ya varios fueron. Les gusta el asado, hermanos, ¿no? Si usted va a la italiana y come ese tipo de carnes, que es aquello una delicia, vamos a decir así. Es lindo comer allá. Es rico, ¿verdad? Entonces, si usted va a la italiana, come, alguien viene y le ofrece falda parrillera, ¿usted qué dice? Sea sincero. Todos los domingos capaz usted come falda parrillera. El día que usted va a la italiana, le ofrecen falda parrillera, usted dice, no, pará. Estoy comiendo picaña. ¿Para qué quiero falda parrillera? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y usted se ríe y es gracioso, pero ¿cuál es el tema aquí? Es que muchas veces el diablo nos ofrece falda parrillera y usted acepta. El diablo muchas veces le ofrece cosas de poco valor y usted acepta. ¿Cuántas personas hay hoy que dejan una familia por otras cosas? ¿Cuántas personas hay hoy que abandonan ministerios, obras por otras cosas? ¿Por qué? Porque no entendieron que el diablo le estaba ofreciendo algo de poco valor, algo que no tiene valor ninguno. Nada contra la falda parrillera. Sigue haciendo asado de falda parrillera, no hay ningún problema, al contrario. Si quiere invitarme, yo voy también. Pero no hay nada contra eso. Pero el problema es que el diablo, ¿cuál es lo que el diablo utiliza? Pocas cosas. El pecado es algo que no sirve de nada. El pecado puede traer placer momentáneo, alegría momentánea, pero déjeme decirle algo, pasa. Y viene la acusación, y viene el trabajar en la mente, ¿no? El diablo comienza a trabajar, porque hiciste esto, hiciste lo otro, pecaste, caíste. Pero solo que el Señor tiene cosas mucho mejores para nosotros. Amén. El dinero puede traer satisfacción, puede traer momentánea si usted no tiene a Jesús. Todo es momentáneo si nosotros no tenemos al Señor. Amén. Solo el Señor puede darnos todas las cosas. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Usted puede ser plenamente satisfecho, alegre, feliz y teniendo pocos recursos. Pocos recursos. Y usted puede ser feliz. Usted puede ser la persona más infeliz del mundo teniendo millones en la cuenta. Puede ser la persona más infeliz del mundo. ¿Por qué? Porque solo el Señor puede traernos la alegría de nosotros vivir realmente una vida de placer, felices. Solo el Señor, amén. Entonces, ¿cómo vencemos el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo podemos vencer el pecado? Primero, la victoria sobre el pecado no está en la ley. No está en la ley, no está en el no hagas. No hagas tal cosa. ¿Saben? Lamentablemente, todos nosotros, aquellas personas, y ustedes aquí, todos tenemos conocimiento sobre eso, porque nosotros enseñamos. La mayoría de los pastores, ante el pecado, ¿qué es lo que ellos les hacen a los hermanos, a los miembros? Le colocan miedo, ¿verdad? Temor. ¿Por qué? Pecás, el Señor te va a castigar. Pecás y tal cosa. Si pecás va a venir la muerte sobre tu vida. Muchas veces utilizan lo que? Condenación, ley, para decirte que cuando pecás va a suceder tal cosa. ¿Funcionó eso? Nunca funcionó. El pueblo de Israel, Dios hacía un montón de cosas buenas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre caía. Siempre caía. ¿Hay realmente victoria en el decir no? No hay. Déjeme poner un ejemplo bien claro. Lucas y Tiago les gusta jugar al ajedrez.
Ellos están jugando al ajedrez arriba allí en la mesa con el ajedrez. Le decimos, Lucas, un mandado, va Tiago con él. ¿Qué es lo que ellos siempre hacen? Papá, no dejes que Clara toque el ajedrez. ¿Qué es lo que sucede apenas ellos salen? Clara toca el ajedrez. El día que ellos se van y no dicen nada, Clara ni se da cuenta. Tiago está jugando con los autitos y se lo manda a hacer otra cosa y dice, papá, no deje que Clara toque los autitos. Pero pasó 2 segundos, Clara está desarmando todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque cuando usted dice no hagas, ¿qué es lo primero que la persona va a hacer? Lo que usted dijo que no. Y niños peor todavía. Usted es adulto, se supone que tiene un poco más de madurez, ¿verdad? Se supone, amén, que usted tiene madurez un poco mayor. Pero niños no entienden. Usted le dice, no hagas tal cosa, hace. Es así. Una maestra sale del salón y le dice a los niños, no miren por la ventana. La maestra salió, los niños van a hacer lo primero, mirar por la ventana. ¿Por qué? Porque la fuerza del pecado, ¿dónde está? En la ley, en decir que no. Esa es la fuerza del pecado. Cuando nosotros enseñamos, no haga tal cosa, no peque, si nosotros ponemos obligaciones, los hermanos hacen todo lo contrario, porque el ser humano es así. Imagínense si yo le dijera, tiene que ir a la célula obligadamente todos los miércoles. Pues si usted no va a la célula, el Señor lo va a castigar. Capaz que usted va por miedo. Pero si no, usted no iría. ¿Por qué? Porque yo le dije que tiene que ir. Cuando la persona le dice, haga tal cosa, usted hace todo lo contrario. Porque el ser humano es así. Porque la fuerza del pecado está en la ley, en el que le digan que no. No hagas tal cosa, no hagas esto, no comas aquello, no comas lo otro. Esa es la fuerza del pecado, cuando se le dice a una persona que no. Como el ejemplo que recién le puse de Clara. Si yo le digo a usted no haga tal cosa, usted va a hacer. ¿Por qué nosotros somos una iglesia que no queremos colocar presión en las personas? No queremos, no es nuestro deseo. ¿Para qué? Para que usted se sienta libre de hacer las cosas porque usted desea hacer. Porque usted quiere. Usted quiere liderar célula. No es por obligación que usted tiene que liderar célula. Es porque usted quiere liderar célula. Amén. Todo lo que usted va a hacer tiene que ser porque usted anhela. Amén. ¿Todos están entendiendo? Amén. Entonces la victoria sobre el pecado está sobre 2 verdades. Primero, que ya fuimos perdonados. Primera es Juan 2:12, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál es la primera verdad entonces? Entender que fuimos perdonados. ¿Quién se siente perdonado por el Señor? Amén. Todos tenemos que sentirnos que ya fuimos perdonados por Él. Ya nos perdonó, Él murió en aquella cruz por eso. Imagínese si usted encuentra un cristiano y le dice, ¿vos te sentís que fuiste perdonado? No sé. Yo no sé si el Señor me perdonó, yo vivo esas crisis todos los días. A veces yo siento que el Señor me perdona, a veces yo siento que no. Hay días que yo me siento más perdonado que otros. Imagínese si un cristiano viviera esas crisis diarias. No, hoy pequé, hoy yo sé que el Señor no me perdona, hoy yo fallé, hoy murmuré. ¿Cuántas cosas usted hace a diario? Imagínese si usted encontrara hermanos que estuvieran en esa situación, que no saben si son perdonados. ¿Qué es lo que está sucediendo con la obra de la cruz? Usted está negando la obra de la cruz, porque el Señor ya nos perdonó. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que vivir nosotros? Conciencia de que fuimos perdonados. Cuando usted entiende que fue perdonado, usted es libre de muchos pesos que usted tiene hasta hoy. Usted sabe que fue perdonado por el Señor. Usted es libre de todo eso. Amén. Y la otra verdad es entender que la victoria sobre el pecado está en reconocer que toda tentación es un engaño. Toda tentación es un engaño. Amén. Como la falda parrillera. No es un engaño. ¿Qué usted necesita? Declarar que no necesita aquello. ¿Por qué? Es un ejemplo la falda parrillera, ¿verdad? Los hermanos ahora van a decir, yo no como falda parrillera. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero es reconocer que usted no necesita pecar. Usted no necesita el pecado, porque el Señor lo llamó para algo mucho más extraordinario. Amén. ¿Sabe lo que va a hacer el pecado con usted? Va a retrasar los propósitos del Señor. El pastor Aloisio dijo algo interesante. Fue el pastor Aloisio, no sé si fue el pastor Aloisio, que dijo algo interesante el día en Buenos Aires. El Señor, la obra que Él comenzó, la va a cumplir. Indiferente el tiempo que lleve. Lo que el Señor inició en su vida lo va a hacer. Amén. Él va a cumplir.
Él va a cumplir los propósitos. ¿Quién retrasa? Nosotros. Usted retrasa lo que el Señor tiene. Lleve 10, 15, 20 años. Tal vez el Señor lo quería levantar en 5 años. Usted retrasó y demoró 15, 20. Usted retrasó. ¿Por qué? Porque el pecado hace que las cosas se retrasen. Cuando usted vive en pecado, todo se retrasa. Todo va más lento. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Usted peca, se arrepiente, ¿no? Cuando usted peca, retrocede, se arrepiente, vuelve a caminar, peca, retrocede. Y ahí va, hasta que un día usted tiene revelación que eso no le sirve de nada, que eso no va a hacer nada bueno en su vida y usted comienza a caminar firme. Pero mientras usted esté en pecado, mientras el pecado haga parte de su caída y regreso, cae, vuelvo, usted está retrasando. Y eso es la falda parrillera. Retrocediendo todos los días, retrocediendo cada vez que caemos. Entonces, cuando usted entienda que no necesita pecar, que no necesita más del pecado, que solamente en Cristo usted es pleno realmente. ¿Sabe? Hay personas que pecan porque sienten que algo les falta. Cuando usted peca es porque siente que algo está faltando, que aún no tiene todo. Pero Cristo nos hace pleno en todas las cosas. Amén. En todo. El Señor es el único que puede hacernos plenos en todas las cosas. Darnos alegría en la familia, con los recursos, en nuestros relacionamientos, en la célula, en todo. Solo el Señor puede hacerlo pleno. Usted puede tener una célula de 20 personas. Puede tener una iglesia de 1000 personas. Pero si usted no se siente pleno con el Señor, ¿de qué adelanta? Si usted no se siente alegre con el Señor, ¿de qué adelanta? No, todas las cosas que nosotros tenemos que tener es porque tenemos plenitud en el Señor. Amén. Alegría en Él, solamente en Él. Entonces, el secreto no está en buscar santidad, es preferir la santidad. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros ya fuimos santificados. Usted ya fue santificado en el Señor. Amén. Entonces, cuando usted entiende que fue santificado, que usted tiene que decidir preferir ser santo todos los días, el pecado comienza a perder lugar. Comienza a perder lugar en su vida y ya de a poco usted va dejando, va abandonando. Amén. Y cuando quiere ver, ya no necesita más. Ya se olvidó de eso. Amén. Dice Romanos 8, del 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Es interesante que dice Romanos 8, 1, 3, que Dios envió a su Hijo en semejanza a los pecadores. ¿Por qué en semejanza? Porque Él vino como un ser humano, pero Él no era pecador. Él no pecó. Solo que era necesario que Dios castigara el pecado en la carne. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestra carne es que se encuentra el pecado. Entonces, ¿por qué hay cristianos que pecan? Porque le dan mucha vida a su carne. Dejan que la carne muchas veces tome el control. Yo le decía, la otra vez hablamos con los hermanos sobre eso y explicábamos. Cuando usted vive por el Espíritu, ¿no? Ayer Jonathan en el Impacto decía, nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es inevitable, todos tenemos un cuerpo. Si no seríamos fantasmas, ¿verdad? Andando ahí por... Todos tenemos un cuerpo, ¿no? Si no seríamos tipo Gasparín, ¿se acuerdan? ¿Nadie se acuerda de Gasparín? Se hacen los... A veces los hermanos me dejan medio desacomodados, ¿no? Porque yo les hago una pregunta y los hermanos... Nadie conoce a Gasparín, nadie vio nunca el dibujito. Misericordia, hermano. Entonces, ya no sé ni lo que le estaba hablando, los hermanos me hacen desconcentrarme. Jonathan, el otro declarado sobre Jonathan, me acordé de Jonathan ahora. Él estaba hablando ayer sobre el espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted vive por el espíritu, usted hace que su alma tenga deseos y voluntad, emociones, todo trabaja en conjunto para las cosas del Señor. Cuando usted vive por el espíritu. Amén. Hoy de mañana, cuando usted se fue a levantar para venir al culto, tal vez usted tuvo una lucha interna. ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? ¿Será que voy al culto hoy? ¿Será que no voy? Está más lindo para ir para Valledén. Está más lindo para ir para el balneario.
irse a algún lugar, pero usted tomó una decisión de venir, de estar aquí. Amén. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Solo que nuestra alma que está en el medio, están haciendo algo al lado, ¿no? Nuestra alma que está en el medio, ella es la que tiene la voluntad y las emociones, está la mente, es la que define. Solo que cuando su espíritu es que domina su alma, usted decide estar aquí y usted trae su cuerpo. Usted trajo su cuerpo hasta aquí hoy. Usted dijo, vamos, levántese, tiene que ir allá, maquíllese, peínese. Diferente lo que usted hizo antes de venir, pero decidió estar aquí. ¿Por qué? Porque usted decidió que su espíritu iba a prevalecer para estar en este lugar. Entonces, cuando nosotros le damos mucha vida a nuestra alma y nuestro cuerpo, queremos cumplir los deseos. Tal vez hay personas que decidieron hacer otra cosa hoy. Pero qué bueno que usted está en este lugar, amén. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a hacer que cada día nosotros seamos más parecidos con Cristo y evitemos y eliminemos en nuestras vidas el deseo de pecar, el deseo de hacer otras cosas. Amén. Eso poco a poco, tal vez sea despacio. Muchas veces hay personas que los cambios son paulatinos, demoran, ¿verdad? A veces hay personas que tienen un vicio y lo van dejando de a poco, cuesta. Pero que el Señor nos dé ese entendimiento de nosotros abandonar el pecado por completo, abandonar la vida pecaminosa por completo, amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrarnos todas las grandezas y las realidades que Él tiene para nosotros, amén. Solo quien realmente vive los propósitos del Señor experimenta todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, amén. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con usted? Cegarlo, que usted no vea, que usted no entienda, que usted no pueda ver. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Solo que el Señor quiere mostrarle las grandezas que Él tiene para usted. Amén. Las grandezas, las cosas tan maravillosas que el Señor quiere hacer en su vida. ¿Será que vale la pena vivir en pecado? ¿Será que vale la pena? No vale la pena. Porque en algún momento usted va a ver que puede ser como la alergia. En algún momento lo termina matando. Tal vez usted dice, ¿matarme físicamente? No, tal vez espiritualmente. Tal vez usted no consiga levantarse más. Tal vez usted no consiga volver a ser aquel que usted fue en algún momento. ¿Vale la pena? No vale la pena. No tiene sentido. Hermano, Dios tiene tantas cosas para nosotros experimentar, para darnos, que no vale la pena vivir una vida pecaminosa, una vida lejos del Señor. No vale la pena, no tiene sentido. Amén. La primera verdad era que tenemos que entender que somos perdonados. En primer lugar, si usted no se siente perdonado por el Señor, siente que usted tiene deudas con el Señor aún, usted no puede experimentar el perdón. Si usted siente que aún le debe algo a Dios, no puede experimentar. No hay cómo. Amén. No hay cómo. Y segundo, es entender y reconocer que toda tentación es un engaño. Cuando el diablo lo viene a tentar, es porque algo viene por detrás que no es bueno. Algo por detrás no es bueno. Entonces entender que somos perdonados y que toda tentación es un engaño. No se deje engañar por el diablo, no se deje engañar. No se deje engañar por las cosas que él muestra. Jesús no se dejó engañar. El diablo vino y lo intentó engañar allí, que él hiciera transformar a piedras en panes, que se tirara de un lugar alto. El diablo intentó engañar a Jesús. ¿Jesús se dejó engañar? No. Él sabía que aquello no provenía del Padre. Él sabía que aquello realmente era para que él no se sintiera lo que él era, para que él dudara de que él era amado por el Señor. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Que usted dude del amor del Señor. A mí me faltan tantas cosas. El diablo viene y ofrece algo. No dude del amor del Señor. Amén. No dude. Porque yo estoy esperando tanto tiempo algo del Señor y el Señor no hace. Y por eso vamos a pecar. Por eso vamos a salir a pecar, porque estamos esperando algo que no sucede. No deje que el diablo lo engañe. Amén.